Y justo para hablarnos sobre los riesgos que representan las reinfecciones de COVID-19, contamos con la presencia vía Skype de la doctora Laurie Jiménez. Ella es la jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Usted ya la conoce muy bien, ha estado con nosotros en muchísimas ocasiones. Doctora, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un placer siempre estar en el programa. Oiga, a ver, ¿realmente tenemos que preocuparnos por estas reinfecciones? ¿Son una nueva cepa del virus o por qué, digamos, la atención se ha centrado particularmente en estos tres casos? Bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Necesitamos no especular sobre los hallazgos que se van dando en la ciencia. A ver, de enero diciembre que se describió el virus a la fecha, pues sabemos muchísimo más sobre el virus y sabemos muchísimo más sobre la enfermedad que causa, desde luego, ¿no? Pero también hay que tomar todo con un grano de sal, en el sentido de que vamos sabiendo más cada día, pero no lo sabemos todo todavía. Entonces, a ver, esto de las reinfecciones es algo que muchos en el gremio científico y médico ya intuíamos desde hace meses. La situación es que no había una comprobación científica de que era así. Ahora se dan estas comprobaciones, ya sabemos que es cierto lo que ya veníamos intuyendo muchos desde hace tiempo. Entonces, la reinfección por el virus SARS-CoV-2, es decir, tener COVID-19, la enfermedad COVID-19 en más de una ocasión es posible. Es decir, esto está ocurriendo, ocurre, pues en la naturaleza ocurre. Esto, bueno, dado las premisas que tenemos sobre lo que ocurre a nivel inmunológico en una persona cuando se infecta por COVID, pues no es extraño. Es decir, a ver, quedemos claro por qué se dan las reinfecciones. Las reinfecciones se dan por la forma como el sistema inmunológico se comporta tras la infección. Una persona se infecta con un virus. Esta respuesta es similar ante todas las infecciones virales. Se da principalmente, después de la respuesta innata, que es una respuesta no específica, es decir, la respuesta que todo mundo tiene, digamos, de inflamación, el complemento, qué sé yo. La respuesta adaptativa, que es la respuesta inmunológica adquirida, tiene dos brazos. El brazo de la respuesta inmunológica humoral y el brazo de la respuesta inmunológica celular. Cuando hablamos humoral nos referimos a la producción de anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que nos confieren protección por diferentes mecanismos ante una infección. El otro brazo, que es la inmunidad celular, está mediada principalmente por un tipo de células que se llaman linfocitos T. Entonces, a ver, ¿qué sabemos y qué no sabemos sobre la inmunidad relacionada con COVID-19? Sabemos que cuando una persona se infecta, entonces levanta una respuesta, tiene una respuesta inmunológica que es, hasta donde sabemos, efectiva contra el virus. La respuesta inicial, es decir, durante la infección, está mediada por un tipo de inmunoglobulinas, o sea, de un tipo de anticuerpos que se conocen como IgM. Entonces, cuando una persona durante la infección comienza, después de unos días de ser infectados, a producir anticuerpos de tipo IgM consistentemente hasta un punto. Entonces, esto es durante la infección. En un momento también comienza a secretar otro tipo de anticuerpos que se conocen como IgG, o sea, inmunoglobulinas G. Estas son las que confieren protección que esperábamos que fuera a largo plazo. Ahora parece que eso confieren solo protección a corto y mediano plazo quizá a las personas. Entonces, a ver, estos anticuerpos, la IgM se pierde después de la infección. Cuando el virus ya deja nuestro cuerpo, cuando ya pasa la infección, se va perdiendo entonces los niveles de IgM. La protección que se genera, vamos a decir, ante una vacuna, cuando una persona se vacuna, es por medio de IgG, que son anticuerpos que confieren inmunidad a corto, mediano, largo plazo, es decir, a tiempo hacia adelante. Entonces, dependiendo de qué microorganismos es el que causa la infección, y por qué vía una persona genera estos anticuerpos, por qué vía me refiero es si es por vía de la infección natural o si es por vía de la vacunación, o sea, la inmunización.
Generalmente la inmunización produce una respuesta inmunológica más acentuada, más fuerte, que tiende a ser más duradera que las respuestas inmunológicas que se generan a partir de la infección natural. Entonces, algunas infecciones generan inmunidad durante tiempos muy prolongados, que se cree algunas tal vez durante toda la vida, pero otras no, otras confieren protección solo por tiempos cortos, Lo que no sabíamos es cuánto tiempo dura la inmunidad, esta prolongada, que es la más importante, en el sentido de prevenir las reinfecciones o de ya quedar protegido contra nuevas infecciones. Entonces estábamos esperando que esto pudiera durar tiempo. De hecho, pues yo creo que ahorita ya nadie se extraña a estos términos de inmunidad comunitaria o la llamada inmunidad de rebaño, ¿no? Que se ha hablado mucho de ello durante toda la pandemia, ¿no? Los gobiernos como el de Suecia, como el de... Sí, dígame. Dime, Mitzi, por favor. Muchas gracias. ¿Sí se trata de una reinfección o se trata de una infección nueva? Porque otra de las cosas que han mencionado en estos 3 países es que son cepas diferentes. Entonces, ¿cómo se puede tomar esta situación? Sí, son reinfecciones. En este caso, todas son reinfecciones. Ya estas están demostradas. Una cepa nueva no significa que sea una infección por otro microorganismo. Es una infección por el mismo microorganismo. Cada microorganismo, es decir, a la cepa, incluso las bacterias, vamos a poner una cepa de Escherichia coli que puede infectar aquí en México, es el mismo microorganismo, o sea, es Escherichia, que es el género bacteriano, es coli, que es la especie bacteriana, en Europa, en España, en algún lugar, es otra cepa simplemente, pero es el mismo microorganismo, ¿ok? En este caso estamos hablando de diferentes cepas del mismo virus que es SARS-CoV-2, son diferentes cepas de SARS-CoV-2. Se consideran reinfecciones, o sea, no son infecciones como causadas por otro microorganismo. Es decir, otro microorganismo sería haber tenido COVID-19, infección causada por SARS-CoV-2, y después tener una infección por un virus de influenza, pues esas son infecciones nuevas, causadas por otros microorganismos. Acá es el mismo microorganismo, o sea que sí se consideran reinfecciones. ¿Estamos seguros que son reinfecciones? Pues sí, ahora sí estamos seguros, porque estas personas en la primera infección se caracterizó esa cepa. Se sabía que era SARS-CoV-2 y se sabía a qué cepa de SARS-CoV-2 eso correspondía. Después volvieron a presentar síntomas meses después. El primer caso de Hong Kong fue más o menos unos 4 meses y medio después de la primera infección. Entonces, en la segunda presentación de síntomas, se vuelve a tomar una muestra y esa muestra se vuelve a caracterizar el virus. Se determina en la caracterización genética que es nuevamente SARS-CoV-2, pero otra cepa diferente de SARS-CoV-2. Esto quiere decir que sin lugar a duda es una reinfección. La duda que quedaba ahí en la mente de las personas era si estos casos, que ya habían sido descritos de hecho, o sea, no es, les digo que esto ya se intuía en la comunidad médica y científica que era un fenómeno real que estaba ocurriendo, de la reinfección, pero no había la comprobación. ¿Por qué? Porque una persona infectada se le tomaba, positivo, después empezaba a dar negativo a la prueba de PCR, pero el virus en sí no se había caracterizado. Caracterizado me refiero a poder definir qué cepa es la cepa específica del virus. Solamente se identifica que es SARS-CoV-2 sin hacer una caracterización más profunda. Sí. Entonces esa persona después daba negativo y a X tiempo volvía a dar positivo a las pruebas. Entonces lo que se especulaba es que no eran reinfecciones, sino que de alguna manera el RNA, o sea, el material genético del virus, permanecía en las vías aéreas de una persona. Ya no el virus infectante per se, sino nada más su material genético, que después de meses podía eventualmente volverse a detectar. Se especuló que era esto y no la reinfección. Pues ahora vemos que no, que sí efectivamente son reinfecciones. Doctora, hay mucho, digamos, murmullo por este tema de las vacunas, cuáles van más avanzadas y demás. ¿Estaríamos en posibilidades de decir que quizá una vacuna genere más inmunidad a la enfermedad que la propia enfermedad? Sí, claro, este es el caso siempre de las vacunas. De hecho, por eso las vacunas son tan efectivas. ¿Y de cuánto podría ser? Muchas veces bueno, a ver, eso no, yo sí soy científica, no me voy a poner a especular. Necesitamos dejar
que la ciencia hable, que la ciencia nos diga esto. Sabemos muchas cosas, pero yo entiendo que queremos tener todas las respuestas, pero la verdad es que todavía no las tenemos. Entonces, a ver, sabemos entonces que la inmunidad, esta que describía por anticuerpos IgG, se pierde al cabo de un cierto tiempo. Esto ya se tienen muchos estudios que respaldan esta noción de que se pierde los anticuerpos IgG después de X tiempo. Algunos dicen 45 días, 60 días, 90 días, qué sé yo, pero mucha gente los pierde. Ok, ahora, no perdamos de vista que todavía tenemos el otro brazo del sistema inmunológico, el sistema inmunológico celular, de lo que hablé al principio. Entonces, es un poquito difícil medir esta respuesta, así como se mide la respuesta de anticuerpos, con pruebas rápidas, serológicas, ¿no? Pero digamos, ese brazo parece que confiere una protección que también es importante, que tendrá que ser evaluada más a fondo, que tendremos que entender exactamente qué tanta inmunidad nos confiere este otro brazo del sistema inmunológico y qué tanto podemos confiar en ella. Pero bueno, directo a su pregunta sobre las vacunas, es decir, esto siempre es el caso, o sea, en términos generales, y vaya, entendamos, en la ciencia, en la biología, en la naturaleza, nada está labrado en piedra. Es decir, vivimos, es un mundo orgánico, biológico, cambiante, ¿no? Entonces, nada, no se puede tomar nada como labrado en piedra, Pero lo que sabemos es esto: la mayoría de las infecciones, la infección natural produce una respuesta inmunológica menos acentuada y duradera que cuando adquirimos inmunidad vía la inmunización. Las vacunas están hechas para eso precisamente, para generar respuestas inmunológicas muy enérgicas, con la esperanza que sean suficientes para protegernos completamente de las infecciones y que esta protección sea duradera. Ahora, para SARS-CoV-2, ¿cuánto tiempo durará? Si ustedes ven bien los esquemas de vacunación, esto es lo mismo para muchas enfermedades. Existen enfermedades para las cuales se nos vacuna una sola vez y esta vacuna se cree que nos confiere inmunidad para el resto de nuestra vida, o por lo menos hasta que ya somos adultos mayores y quizá entonces necesitemos algún refuerzo de ciertas vacunas, etcétera, ¿no? Hay vacunas que se necesitan hacer mediante un cierto esquema, vamos a decir, una vacuna hoy con un refuerzo al mes, con un refuerzo a los 3 meses y después refuerzos, vamos a decir, cada 5 años o cada 10 años, etcétera, ¿no? Este es otro esquema. Otro esquema es como lo que pasa con la influenza, que son vacunas anuales. Cada año hay que volverse a poner la vacuna, porque la vacuna del año anterior no nos da protección para el año siguiente, ¿ok? Entonces, todo esto tiene razones de ser. Unas razones tienen que ver con el propio microorganismo que causa la enfermedad y otras razones tienen que ver con la respuesta inmune que produce la vacuna. Entonces, ahora, sí podemos tener la esperanza, y esto hay que dejar, que la ciencia termine su escrutinio y la medicina termine su escrutinio para decirnos qué vacunas realmente van a ser efectivas, qué vacunas de las más de 165 que actualmente se están probando, cuáles de ellas van a ser efectivas y seguras. Y dentro de la efectividad nos tendrán que decir cuál es la limitación de esa efectividad. Es decir, es efectiva para niños, para adultos mayores, para todos, solo para una población. Ahora, ¿es efectivo qué? ¿Se necesita un esquema de 3 vacunas, un refuerzo cada 5, cada 10? ¿O es una vacuna de una vez y ya quedamos? ¿O de 2 dosis y ya quedamos? ¿O simplemente anual, por ejemplo? ¿O simple y sencillamente no hay vacuna? Esa es otra opción que no hay que perder de vista. Es muy triste pensar en que pudiéramos no tener una vacuna, pero seguimos todavía con la opción de que pudiera ser así. Hay muchas esperanzas, hay varias vacunas que llevan muy buenos resultados, pero hay que esperar a que la ciencia termine el escrutinio y mejor no especular, porque esto causa mucha desinformación entre la gente. Doctora, seguir atentos a las investigaciones que se van proporcionando por parte de los como usted, que tienen la información como tal, real, y bueno, pues también decirle a la población que no baje la guardia, que se siga cuidando, que siga utilizando el cubrebocas, que siga teniendo las medidas de higiene. Eso también es bien importante. Doctora, muchísimas gracias porque nos ha dado mucha luz esta tarde al respecto de este tema.
Con muchísimo gusto, un placer. Saludos. Ahí lo tiene usted, Mitzi. Interesante, ¿no? Bastante interesante este tema. Nos despejan dudas, es decir, un caso no significa, digámoslo así, que hay que alertarse todo el mundo, pero, bien lo dices, no hay que bajar la guardia.